A lo largo de la historia, la astrología fue aceptada en diversos contextos políticos y académicos como una tradición erudita, y era parte integral de otros estudios como la astronomía, la alquimia, la meteorología y la medicina. De repente, pues también es cierto que se ha puesto un poco de moda este estudio, pero aún así nos surgen muchísimas dudas y existen muchos tabús o muchos mitos respecto al tema. Por lo tanto, tenemos el gusto de que hoy nos acompaña Úrsula Bonfil Jiménez. Ella es abogada actualmente y cursa un doctorado en estudios interdisciplinarios en formaciones energéticas. También es maestra de yoga certificada, astróloga y tarotista. Y también tiene formación en registros akáshicos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Úrsula, y bienvenida aquí a este podcast Sanando. Muchas gracias a ti por invitarme y gracias por abrir estos espacios para poder tratar temas y conocernos un poquito más. Esa es la idea, de hecho lo platicamos aquí afuera del aire. Para todos los que nos escuchan, les recordamos un poquito que este espacio es para generar una red de apoyo, una red de colaboradores, hablar un poquito de varios temas y entre esos, bueno, pues creo que la astrología es algo con lo que resonamos algunos y además es algo con lo que yo creo que hay poquita información. O sea, creemos que hay mucha información porque nos topamos día a día con un poquito de lo que creemos que forma parte de la astrología, pero realmente creo que falta muchísima información real y concreta de este estudio. Y bueno, qué mejor tenerte aquí el día de hoy para que puedas ayudarnos con estas dudas y hablar un poquito más de fondo sobre este tema. Entonces, cuéntanos, Úrsula, ¿qué es el estudio? No sé si lo estoy diciendo bien, el estudio de la astrología. No sé si es una ciencia, si solamente es un estudio. Y bueno, ¿y qué relación tiene que ver con lo que todos conocemos con los horóscopos? Sí, justo como decías en el intro, o sea, ha tenido muchas fases, ¿no? Desde por ahí la más conocida, ¿no? Desde que los Reyes Magos descubrieron esa estrella y la siguieron, fueron como los primeros astrólogos, ¿no? Ellos eran unos estudiosos que observaban el cielo y veían ciertas configuraciones. Y no solo ellos, hay muchas culturas que pues desde la antropología se ha descubierto que el ser humano de las primeras cosas que hizo fue voltear al cielo, ¿no? Se daba cuenta de todos estos fenómenos, cómo el sol salía, por dónde salía, cómo cambiaban las épocas, cómo la luna tenía estas fases. Y ellos empezaron a ver que justo había estrellas que no se movían y había otras que sí, ¿no? Y estas que sí se movían eran pues los planetas, ¿no? Entonces fue evolucionando, pero ha estado en el ser humano pues desde nuestros inicios. Entonces, así como nosotros y como culturalmente y socialmente hemos ido evolucionando, pues la astrología también lo ha hecho. Entonces, la astrología, como bien dice, sentó la base pues de la astronomía, ¿no? Después la astronomía pasó por esta fase histórica del método, de la ciencia dura, del positivismo, y entonces se convirtió en lo que ahora es, ¿no? Y la astrología un poquito tomó otros caminos. A mí me gusta mucho rescatar lo que decía un profesor con el que yo me formé, con José Millán, y él decía que para él la astrología era un arte, ¿no? Era un arte de conocernos, de interpretar a las personas, de saber cuál era nuestra misión de vida. Entonces, eso me resuena mucho, ¿no? Como que hay muchas cosas, o por ejemplo el debate a veces de las ciencias sociales, si son ciencias o son, o qué es, ¿no? Y a veces creo que encasillarlo en una cosa lo limita, ¿no? Y lo padre de todas estas experiencias es tenerlas muy amplias y saber que el arte o la interpretación está ahí y cómo nos pudiera ayudar. Entonces ahora la astrología ha tenido como un nuevo boom, ¿no? Pasamos y cuando yo muchas veces hago las consultas, la gente me dice, pues me dedicaba a leer los horóscopos en las revistas. Y ahora ya vemos que esta herramienta es mucho más profunda. A partir también de Jung, adquirió muchos tintes psicológicos y de ahí que se utilice para hacer algunas terapias que lleven también a conocernos más desde el inconsciente, desde nuestros patrones y paradigmas. Y eso ha resultado muy útil para muchas personas en conocerse y saber cómo desenvolver lo mejor de ellos en el ámbito en el que viven. Entonces, ha tenido también un repunte, creo yo, muy importante en estos últimos años. O sea que la astrología, aparte que ha venido evolucionando y cambiando, porque con la sociedad pues la tenemos que entender conforme viene evolucionando la misma sociedad, ¿no? Pero nos sirve para conocernos a nosotros mismos. O sea, por lo que nos estás diciendo, también es un proceso
de conciencia para conocernos a nosotros mismos? Sí, últimamente es el enfoque que se le ha dado más particular, porque también existe algo que se llama astrología mundial. Okay. Entonces, digamos que aquí hay algo muy bonito, ¿no? Como una ley hermética dice, como es arriba, es abajo. Entonces, si todo está conectado. Entonces, de la misma manera, les digo, como la luna sabemos que afecta a las mareas, como sabemos que la gente en la antigüedad cosechaba o sembraba de acuerdo a las fases lunares, bueno, pues eso también afecta a países. De hecho, pues hay cartas natales de países como hay de personas. Y hay astrología pues a nivel macro y a nivel micro. Entonces, para conocernos mejor a nosotros mismos, digamos que sería a nivel micro. Y para conocernos socialmente, pues es a nivel macro. Ok. Aparte es maravilloso porque de repente hay gente que sí no cree en estas cosas y su argumento es, no, eso no existe o eso no es posible. Cuando creo que la astrología lo que nos está diciendo es que estamos conectados con el universo. O sea, que todo lo que sucede con el movimiento de la luna, con el movimiento de los planetas, o sea, con todo lo que hay en el universo, pues realmente nos influye. ¿Y cómo nos va a influir si todos somos parte del universo? Entonces, de repente, el pensar que no hay ninguna influencia, pues es un poquito como si nuestro ego, ¿no? Del ser humano enorme que de repente tenemos, como si fuéramos todo lo macro nosotros mismos y no nos damos cuenta que hay un universo enorme más poderoso que nosotros, ¿no? Que nosotros solo somos una parte de todo este universo. Claro, o que nosotros mismos somos un universo, ¿no? Que nosotros mismos somos un ecosistema. Me gusta decirles, pues adentro de nosotros tenemos flora intestinal, ¿no? Claro, hay como sí. algunas cositas que adentro de nosotros viven y que sostenemos, ¿no? Y de esa manera podemos ver, les digo, es como una matrushka, ¿no? Como todos estamos interconectados y pertenecemos a ese gran macro universo. Y eso da mucho sentido desde la astrología. Por ejemplo, en la astrología mundial, ahorita estamos pasando por Urano en Tauro. ¿Y eso qué significa? Estamos replanteando la manera en la que nos vinculamos con nuestro planeta. Tauro es esta Gaia, el planeta Tierra, todos los procesos de agricultura, cómo comemos, cómo cuidamos el medio ambiente, ¿no? Y Urano nos está diciendo, ¿qué creen, chicos? Hay que cambiar el rumbo, hay que innovar un poquito. Entonces, ese tránsito va a durar bastantes años y tú lo puedes ver y socialmente estamos súper preocupados por el calentamiento global, por cómo la manera en que desechamos nuestros recursos, todo eso, y eso es porque Urano a nivel macro nos está poniendo a pensar así. Y entonces, de igual manera como a todo el planeta nos pone en el mismo rubro, particularmente a cada uno nos puede pensar en cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente y no solo con el planeta, ¿no? En nuestra sociedad, con nuestros hermanos, con nuestra familia, y de esa forma pues es como vamos relacionando esos famosos tránsitos planetarios, ¿no? Que le dicen, o los movimientos de los planetas con nosotros, porque eso es lo que va a relacionar la astrología. Oye, Úrsula, ¿y de qué manera, y aprovechando lo que me acabas de decir, de qué manera nosotros podemos relacionarnos o cómo podemos, sin notar la astrología, cómo interviene en nuestra vida diaria? ¿No? Porque todo lo que me estás contando, por supuesto que vemos que sí hay una influencia muy cañona, pero ¿qué pasa cuando no la ves o cuando no te importa o cuando no te interesa? Pero ¿cómo le haces cuando sí, no? Las personas que sí nos interesa conocer un poquito más y decir, bueno, a ver, entiendo que esto es la astrología, pero ¿cómo la hago parte de mi vida? Claro, lo que teníamos más tangible y que creo que todo el mundo conocemos, pues eran esos horóscopos del periódico o de la revista. Sí, claro, el típico, ¿no? De la revista. Y eso se hizo pues comercialmente, todos sabemos que tenemos un signo, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer esto un poquito práctico. Es decir, yo nací cuando el sol transitaba la constelación de Cáncer y entonces mi signo solar es Cáncer. Y entonces yo buscaba en mi revista y decía, a ver, ¿cuál es la predicción? ¿No? Porque así funcionaba. ¿Cuál es mi horóscopo? ¿Qué me va a pasar hoy o qué me va a pasar en la semana? Y ese horóscopo, pues estos astrólogos lo hacían viendo esos tránsitos planetarios y veían para cada signo lo que les tocaba. Sin embargo, vamos a ver un poquito que somos más que ese signo solar. Estamos conformados de todas las energías. Por eso mucha gente lo empezó a desechar porque dice, mi horóscopo no me aplica o eso no me pasa. Y entonces dejaron de creer y muchas veces ya no lo veían, ¿no? Pero esa es una parte como de relacionarlo. Después la astrología ya empezó, como te digo, en esto a ser más compleja. Y lo que veían muchos era hacer esa famosa lectura de tu carta astral o de tu carta natal. Y pues ahí te das cuenta que no solo eres un signo solar, sino que estás conformada de todas las energías de pues, los planetas que conforman nuestro sistema solar,
de algunos asteroides, de la Luna y del Sol. Todos estos, ¿qué función tienen? Pues son como arquetipos, ¿no? Son símbolos que van a representar culturalmente aspectos de la personalidad o fases o comunicación o actitudes, ¿no? Y cuando no lo vemos mucho es porque justo las personas dicen que no hay como un destino, ¿no? O sería la famosa pregunta filosófica de cómo pueden saber en el futuro o si el destino está marcado. Y es interesante porque yo le he leído cartas astrales a personas que tienen, no sé, 60 o 70 años y te das cuenta que les narras su vida, ¿no? Me dicen, todo esto me pasó, todo esto que me estás diciendo, sí pasó, ¿no? Es decir, que esa carta astral o esa carta natal tú la vienes a vivir. Muchas veces, pues lo que no sabes es de qué manera o el contexto, porque claro que depende de muchas cosas cómo vas a venir a vivir ese germen, ¿no? Esa semillita con la que llegaste energética, pero que generalmente se cumple. Entonces, muchas veces ya pasamos por ese camino, por esas experiencias que vinimos como a vivir en esta vida, ¿no? Son experiencias que van a formar tu vida, tu espíritu o tu alma, y que vienes justo como a integrar, ¿no? Ahí sí un poco a veces se necesita esta mente abierta de saber que venimos a vivir una experiencia en este mundo, ¿no? Que tenemos un propósito de vida y que eso se cumple, y generalmente eso lo vas a ver en tu carta astral. Pero ¿qué tanta voluntad o libre albedrío entonces tenemos las personas respecto a lo que tú me estás diciendo? O sea, si tenemos ya un propósito y tenemos ya algo preestablecido, digamos, ¿cuál es nuestra área de movimiento, ¿no? De oportunidad. De oportunidad y de decir, bueno, sí, porque de repente a lo mejor nos causa conflicto, bueno, voy a hablar por mí, porque me causa conflicto agarrar y decir, oye, pues si ya tengo todo escrito, pues ya no pasa nada, las decisiones que tomen, pues finalmente son las que ya están prescritas, ¿no? ¿Es así o realmente más bien es un propósito y yo sí tengo libre albedrío para tomar las decisiones para llegar a ese propósito? Sí, siempre se tiene ese libre albedrío, ¿no? Las posibilidades están en la mesa. Tú eliges si tomarlas o no. Por ejemplo, en la carta astral yo les digo, aquí vamos a ver aspectos tensos, ¿no? Es decir, cuestiones que tú vas a sentir que te ponen en tu vida como un reto. Y muchas veces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, pues elijo no tomar el reto. Le voy dando la vuelta, y la vida es cuando te dicen, esto te lo está volviendo a poner la vida, te lo vuelve a presentar, porque es algo que vienes a integrar o a afrontar, ¿no? Pero tú sabes, o tú en ese momento tu libre albedrío dice, bueno, lo enfrentas, decía una maestra, ¿no? Lo enfrentas hoy, mañana, en 15 años o en otra vida. Quién sabe, ¿no? Pero justo es esa parte como un poco más metafísica, es decir, si hay un libre albedrío, las oportunidades están ahí, pero claro que también hay cuestiones en las que hay un destino, ¿no? La vida y la energía te va marcando o poniendo cosas ahí. Y también lo que ayuda mucho de la astrología y que es donde yo veo un valor muy fuerte, es cuando tú te conoces, tienes un mayor valor para poder integrar esos aspectos duros o tensos, ¿no? Decía un maestro que pensaríamos que los genios, por ejemplo, Salvador Dalí, tendrían una carta súper fluida, con puros aspectos positivos, ¿no? Y él decía, ¿qué creen? Si sacamos la carta de astral de Salvador Dalí, vamos a ver que tiene puros aspectos tensos, ¿no? Vivió una vida en algún punto muy difícil, pero que fue integrando esos aspectos tensos hasta que llegó a ser, pues, este gran genio de las artes plásticas. Entonces, de esa manera es lo que yo veo, ¿no? Y dice, cuando tenemos muchos aspectos fluidos, pues generalmente más bien el reto es salir de la zona de confort, ¿no? Salir de lo que sentimos cómodo, cálido y seguro. Sí, claro. Entonces, pero siempre va a estar claro que tu libre albedrío y la voluntad para elegir de qué manera o si lo tomas o lo dejas. Sí tenemos esa posibilidad de decisión de alguna manera. Oye, y ya entrando en este tema de la carta astral, tú me diste una explicación muy bonita de lo que era la carta astral y la carta natal. Entonces ahorita Úrsula nos va a explicar cuál es como la diferencia, porque qué es la carta astral y para qué nos sirve sobre todo, ¿no? Porque a lo mejor ahí está, pero podemos querer saber por curiosidad, pero realmente, ¿qué elementos nos da la carta astral para nuestra vida? Perfecto. La carta astral, mucha gente la conoce más como carta astral que como carta natal, ¿no? Pero la carta astral, digamos que va a ser todo lo que es el zodiaco dividido adentro con casas mundanas y con las constelaciones, ¿no? Es como la bóveda del cielo tomada en una foto.
pero esa carta astral, digamos, no le va a pertenecer a nadie, ¿no? Es una carta que decimos que es como un mandala sin movimiento. Es todo un gráfico. Sin embargo, cuando tú naces, digamos, llegas a este mundo, el mundo te da la bienvenida, entonces va a decir a Úrsula Bonfil Jiménez, que nació en el Estado de México a tal hora, y en ese momento, digamos que les tomamos una gran foto al cielo y me va a dar el acomodo en esa carta astral de cómo están los planetas. Entonces, esa es mi carta astral. Les digo que es como una huellita, mi carta natal, perdón, como una huellita energética. Porque esa es la que me pertenece a mí, tú tienes la tuya y todos tenemos nuestra propia carta natal. Por eso se llama natal, porque es esa foto del momento en el que naciste, cómo estaban alineados y acomodados los planetas. No hay dos cartas natales iguales. Por eso se pide la hora de nacimiento. Pueden cambiar por cuestión de minutos. Okay. ¿Qué tan exacta tiene que ser la hora? Porque de repente ahí yo creo que nos encontramos con un tema, ¿verdad? Porque Sí, pues, sí, no sé si todos nuestros papás se acuerden exactamente. Y antes no había tanta exactitud como ahorita, ¿no? Pues fíjate que me ha costado más con gente mayor o adulta, porque sobre todo pues no tenían muchos registros. Y ahí lo que se hace, sí hay varias técnicas para rectificar la hora, se le va preguntando a la persona varias experiencias y se va calculando. Pero en el acta de nacimiento yo no he tenido falla hasta el momento, viene porque como se saca del certificado de nacimiento, se pone. Por ejemplo, yo les digo, no le pregunten a su mamá porque ¿Con mamá... el acta de nacimiento? Sí, en el acta de nacimiento dice tu hora, dice fecha de nacimiento y la hora. Y muchas veces dice 8:05 y eso sí te está dando una precisión. Porque les digo, no le pregunten a mamá, porque mamá muchas veces le va a decir, ay, a la 1 de la tarde, o era en la noche. Sí, no me acuerdo. Y más si tuvo 5 hijos, mamá ya no se va a acordar. Y ya les digo, yo que soy mamá, no te acuerdas. No. En ese momento estás bloqueada, que Claro, te vas a andar acordando, sí, ¿no? Sí. Oye, pero ¿y del acta de nacimiento, la certificada o tiene que ser la original? Generalmente la original, porque ahorita cuando sacan las copias de las maquinitas, ya ese dato no lo traen. Pero las más antiguitas sí. Y por ejemplo, sí me ha tocado, es que yo ya no tengo la antigüita, tengo puras certificadas. Sí. Hay que ir al registro civil. Ajá. Y ahí en el archivo te buscan la original y te pueden dar tu hora. Buen tip, ya escuchamos todos, entonces si queremos que nos saque Úrsula nuestra carta natal, ¿verdad? No astral. No. Entonces vamos al registro civil y que nos saque nuestra hora exacta de nacimiento. Sí. Yo quiero que me la saques y también se la saques a mi hija. Mi hija está entusiasmadísima con que se la saques, pero yo perdí su acta de nacimiento original, solo tengo la certificada. En un cambio de casa por ahí la perdimos. Y en mi caso, pues no sé si tenga mi acta de nacimiento original o la certificada. Pero entonces vamos a ir al registro y vamos a que no la leas. ¿Qué hacemos con estos datos, Úrsula? A ver, ya me sacas mi carta natal. ¿Qué va a traer la carta natal? Tu carta natal, cuando yo leo una carta natal, lo primero que hago es hacer una descripción. Bueno, la verdad es que yo soy un poquito técnica. Me gusta primero explicar qué es lo que están viendo, ¿no? No saber qué es el gráfico, qué significan los simbolitos, porque vas a ver un gráfico con muchos símbolos. Y pues me gusta explicar un poco la parte técnica. Después hago como un barrido de la parte de tu personalidad. Por ejemplo, algo tan básico como saber cada signo, por ejemplo, podemos saber, pues soy Leo, pues un signo de fuego, ¿no? Y vamos a ver cuántos elementos tienes en fuego, tierra, aire y agua. Y eso ya te va a dar un tipo de personalidad, ¿no? Y muchas veces les voy preguntando como qué te va resonando de ahí, ¿no? Con qué vas conectando. Y después vamos a ver justo qué áreas de tu vida tienen un mayor foco energético, dónde está más puesto la concentración de planetas o de aspectos en áreas de tu vida. Puede ser la del trabajo, la del amor, la de la familia. También te puede dar datos si eres una persona más introvertida o más extrovertida, con qué tanta facilidad comunicas tus emociones, cómo te vinculas con otros. Y vamos explorando todo eso, ¿no? Muchas veces les digo que cuando yo interpreto me encanta que me vayan platicando también su vida, porque se hace una alimentación súper bonita, ¿no? Es decir, yo tengo como los símbolos y los significados, pero ellos tienen la experiencia. Y cuando unimos las dos cosas, no, o sea, yo siempre pongo que hago una interpretación de 1 hora y no es cierto, me voy terminando echando 2 o 3, porque pues hay mucha confianza y se genera un ambiente donde vas descubriendo muchas cosas. Y a veces tenemos como estas experiencias enigmáticas en la vida y decimos, esto me está haciendo mucho clic.
¿no? De repente dices, ok, esto pasó por esto. Y entonces también es muy liberador. Creo que a veces te vas dando cuenta que muchos de los aspectos que has vivido sí tienen un porqué. Y Como una eso es muy aceptación, padre. como un proceso también de aceptación de sí mismo, ¿no? Sí. O sea, es un espejito de quién eres. Claro, O sea, sí, literal, exacto. como lo estás diciendo, una huella energética. O sea, te describen quién eres. Sí. Y te dan herramientas como para Sí. mejorar. Sí. De hecho, por ejemplo, en la línea que yo me formé se llama Astrología Evolutiva y Humanista. Nos separamos mucho, y también el tarot que yo hago, nos separamos mucho de la cuestión de adivinación. Ok. Esto sí es como importante recalcarlo, ¿no? Porque hay varias escuelas o hay varios astrólogos que te van a decir, no, pues tú tienes que cambiarte de ciudad porque, ¿no? Y la verdad es que yo no concuerdo mucho con eso o no resueno, ¿no? La verdad, eso no va mucho conmigo. A mí me gusta más dar esas herramientas, ¿no? Y ver dónde están las áreas o las oportunidades a hacer. Entonces, eso creo que es mucho más valioso y nos sigue dejando algo de enigma, ¿no? Hay un autor, un astrólogo que dice que en nuestra vida diaria necesitamos dosis de enigma para poder avanzar. Y es cierto, ¿no? Tener como, ¿y qué va a pasar? Y es que que aparte mañana... este grado de adivinación, como dices, a veces puede resultar algo peligroso. O sea, a veces si la persona que está recibiendo el mensaje no tiene esta claridad o agarra el mensaje en un momento delicado de su vida, pues tú no sabes si puede ser contraproducente lo que escuche esta persona. O sea, oye, te va a pasar esto, como tú dices, no te cambies de ciudad. Y al rato, bueno, a lo mejor en un año se le da una oportunidad laboral y dice, no, a mí me dijeron que no me cambiara y me quedo aquí en mi casa encerrado porque no me tengo que mover. Digo, por decirlo, ¿no? Al hablar. Entonces, creo que sí tienes razón, es un punto ahí de cuidado. Digo, sin juzgar las otras ramas o técnicas, pero hay que tener cuidado con este proceso. Y mucha responsabilidad, como dices. Y sobre todo, cuando yo me formé nos decían eso, ¿no? Cuando tú también ves un aspecto muy tenso o estás entrando a una herida emocional fuerte de la persona en la lectura, nos decían mucho el ejemplo de cuando eres doctor y vas a dar un diagnóstico fuerte, ¿de qué manera lo vas a decir? ¿No? ¿Qué palabras vas a utilizar para poder dar esa información a la persona? Y yo siempre he votado por dar la información de la manera en la que tú puedas sacar lo mejor de ti mismo. Por ejemplo, el oráculo de Delfos, que es uno de los más famosos históricamente, ¿no? Y más antiguos, tiene una frase muy, muy bonita que dice, conócete a ti mismo. Es decir, desde la antigüedad todas estas artes adivinatorias no eran eso, no era predecirte el futuro, no era darte ni bendiciones ni maldiciones, ¿no? Ni en lo positivo ni en lo negativo. Era darte herramientas para conocerte a ti mismo, porque ahí justo están las respuestas. Sí, claro. Te estoy entendiendo y te juro, Úrsula, que digo, sí, tienes toda la razón, pero además esto también indica que no va en contra de o no se contrapone con ninguna terapia de las que hemos estado aquí en el podcast o muchas otras que conocemos, sino todas nos llevan al mismo punto, a este proceso de conciencia del ser humano y de conocernos a nosotros mismos. Sí. Creo que esa es la llave, finalmente. Y tratas un punto bien interesante, la parte como de terapia. Por ejemplo, a veces yo he puesto algunos posts de aclaración en mi página donde digo que lo que yo hago es una interpretación con herramientas de autoconocimiento. Al final, por ejemplo, yo no tengo ninguna formación en psicología, yo no doy terapia. Y cuando hay alguna lectura de carta y vemos aspectos que hay que llevar, les digo, elige la terapia que tú quieras, puede ser psicoanálisis tradicional, pero tú ya vas a llegar y vas a llevar tal vez un camino andado, porque puedes llegar y yo les digo, vas a llegar y puedes decir, ay, mira, me di cuenta, ¿no? En mi carta natal que yo tenía que trabajar el tema de papá. Porque a veces en la psicoterapia tardas mucho en ir desbloqueando eso y hasta la sesión 1000 te diste cuenta que el tema era papá, ¿no? Digo, en mi caso personal así fue. Yo duré muchos años en terapia y cuando empecé con astrología dije, no, sí, y entonces eso me dio muchas cosas y duré todavía siguiendo en terapia tradicional, ¿no? Pero yo llegaba con mi psicólogo y le decía, fíjate que ahora vi esto, y entonces trabajábamos eso y se hizo una mancuerna súper bonita. Y eso es una parte muy interesante. No son contradictorios si se utiliza de la manera correcta, te va a dar muchas herramientas para que tú trabajes.
Está increíble, Úrsula, porque creo que con esto también rompemos un poco de los mitos que hay sobre la astrología, ¿no? ¿Qué te has encontrado de mitos así cuando llegan a terapia o cuando te contactan? ¿Qué es la mayor como que aberración o cuestiones que dices, no, eso no es astrología, ¿no? Sí, pues bueno, siempre es como esta parte de que ahí me ha tocado gente que no me dice nada, que me dice que le adivine el futuro, ¿no? Y yo les digo, pues no funciona así, yo no tengo el poder, yo te voy a interpretar, ¿no? La otra es como de si no abrimos un portal, ¿no? Eso creo que culturalmente está súper fuerte, ¿no? Sí, mucho. Ajá, me dicen, es que esto qué es, no voy a abrir un portal y yo, pues no, estaría padrísimo que abriéramos un portal, ¿no? Me voy contigo. Sí, a ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pero les digo, pues no se abren portales, ¿no? Otra cosa, pues muchas personas, por ejemplo, cuando yo empecé en esto era como de que no es cierto, ¿no? De que eso no existe, de que pues no tienen ninguna injerencia. Y cuando les vas, por ejemplo, diciendo como nada más con sus tres principales, ¿no? El sol, luna y ascendente, y me dicen, oye, sí, ¿cómo funciona eso? Sí soy, ¿no? Sí me estás escribiendo. Entonces se van dando cuenta de que sí hay una correlación. Y pues sí, sobre todo la parte de la adivinación, ¿no? Así como que ahí me va a decir que me va a casar o que va a tener hijos, y les digo, pues no lo podemos Sí, estas son ver herramientas así. finalmente de autoconocimiento, al menos la técnica que tú tienes, y que nos pueda ayudar a resolver situaciones con nosotros mismos. Y me encantó esto que dijiste, bueno, pues la terapia no la dejamos. Yo siempre digo, la verdad, esa es mi opinión muy personal, pero lo repito cada que puedo en cada programa. Yo soy de la idea de que la terapia psicológica, llámese cualquier corriente, ¿no? Que tú decidas, pero es importantísima, porque aquí estamos hablando de muchos elementos, o sea, la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, o sea, son muchos elementos que necesitamos para realmente tomar un proceso de sanación y no podemos evadir ninguna. O sea, no podemos decir, ay, no, sabes que la terapia es muy tardada, entonces mejor me voy solo a terapias holísticas. O sea, no, creo que tenemos que tener la conciencia de que esto es un todo y es un conjunto y tenemos que entrarle a todo, ¿no? Finalmente. Y ese tema sí está bien bonito que lo digas, y creo que en el espacio sí es importante recalcarlo, porque ahorita dijiste una cuestión bien padre, que es el tiempo. Y yo en astrología también lo he visto mucho. Veo cuando, y puede ser un mito, ¿no? También, que querer las respuestas y las soluciones bien rápido. Vivimos en una sociedad que va a un ritmo acelerado. Y la astrología justo es el ritmo del universo, marcándonos pautas, ¿no? Les digo, híjole, probablemente te estás en un proceso de pausa. Y en la pausa vas a encontrar respuestas. Probablemente no te tienes que mover, probablemente es esto, ¿no? Entonces, hacer esas mancuernas, como a veces siento, híjole, ahí tal vez no, pero las terapias holísticas han ido por mucho lo rápido, no digo que todas, pero sí hay que considerar que todo lleva un ritmo, que la sanación no llega de un día a otro, que tal vez vinimos a esta vida a conocernos y nos va a dar toda la vida. ¿Qué tal si venimos de esta vida a sanarnos totalmente y de repente creemos? Yo siempre lo digo y lo dije en el episodio pasado que tuve a mi psicóloga de cabecera maravillosa y entonces yo le decía, es que de repente creemos que esto de la sanación es una pastillita o el tratamiento casi del gastro, ¿no? Lo menciono mucho, 30 días sin comer tales alimentos y se acabó. Y cuando te das cuenta que la sanación es un proceso de vida, un proceso de evolución que te puede durar una semana o te puede durar toda la vida, dependiendo de las cuestiones que traigamos y que muchas veces no sabemos si la traemos, yo creo que desde antes de nacer, ¿no? O sea, genéticamente no sabemos qué estamos cargando y si nos tocó venir a esta vida a evolucionar, a trascender y a sanar y nos vamos a tardar pues toda la vida, hay que aceptarlo. Y no quiere decir que no vayamos a vivir. Porque de repente yo creo que esto que dices de la desesperación de la gente por resolver, por sanar rápidamente, es porque creemos que tenemos que hacerlo sin vivir. O sea, a ver, tengo que parar mi vida, me voy a sanar y ya. No, pues finalmente esto va junto con pegado y tenemos que seguir siendo mamás y tenemos que seguir siendo esposas o esposos o parejas de alguien, tenemos que seguir siendo hermanas, hijas, trabajadores, o sea, y aún así tenemos el compromiso de entrarle a todo, ¿no? A entendernos y a conocernos a nosotros mismos. Sí, por ejemplo, en la astrología, la luna es un arquetipo que nos da mucha seguridad emocional. ¿Y qué hace la luna? Nos marca las rutinas. Y eso que acabas de decir, como probablemente, y siempre yo lo he pensado, que la sanación está en lo cotidiano. Ajá. Y eso es algo como bien bonito de descubrir, porque a veces estamos pensando en las expectativas y creo que eso te va a conectar con el famoso vive el presente.
Y a veces vas tan rápido que te olvidas de sentir el agua cuando lavas los trastes, de ver el sol, ¿no? De ver un atardecer, ya te diste cuenta y dices, ya se fue el sol, ¿no? Y lo cotidiano, ahí está esa seguridad. La luna siempre nos recuerda que primero nada es permanente, ¿no? Que todo tiene un ciclo, que todo tiene un cambio y todo tiene un ritmo. Entonces, cuando yo les digo, ¿cómo se viven los tránsitos, no? Me dicen, cuando, por ejemplo, ahora el eclipse, ¿no? Creo que ahorita eso es como lo más en boga. ¡Ay, el eclipse! Y entonces vimos en redes sociales que se cerraban ciclos, que era algo bien fuerte porque estaba en el signo de Escorpión, y Escorpión, por ejemplo, es el arquetipo de la transformación. Entonces, yo veía mucha gente bien asustada. Sí, bien asustada. Y los Escorpio, pues luego les tocan pruebas bien difíciles, ¿no? Y ellos se viven por ritmos de 9 años, donde literalmente les digo, son como el ave fénix, que es el otro arquetipo. Sí. Y aparte yo siempre he dicho que soy como la de Fénix, o sea, porque renaces y renaces y no la sabes cómo le haces, pero te puedes quemar y deshacerte y sigues aquí en pie. Sí, es eso. Y es que, por ejemplo, Escorpio reivindica mucho la muerte. Él es el arquetipo de la muerte. Pero les digo, no hay vida si no hay muerte. En este ciclo, para que algo viva, algo tiene que morir siempre. Están juntitos, ¿no? Y eso es algo también bien bonito, porque creo que también socialmente nos queremos solo la parte bonita, ¿no? Queremos la parte de luz y luego aceptar las sombras, pues no hemos crecido en una cultura de aceptar la sombra, ¿no? O queremos lo cómodo y no queremos lo difícil. Entonces, todo esto, por ejemplo, cuando te digo, ¿cómo se vive ese tránsito? Donde todo el mundo está diciendo, ay, el eclipse me va a quitar algo, me va a transformar. Y yo les decía, estar en el presente, sentir, ¿no? Decir, ok, a ver, estoy llorando y no sé por qué. Ok, a ver, voy a ver qué me pasó en el día, ¿no? A mí me encanta poner a la gente a escribir, porque les digo que es mucho como hacer terapia, es un proceso lento. Te sientas enfrente, a veces no sabes cómo qué hacer, y cuando escribes te vas dando cuenta que sí estaba algo, ¿no? Y dices, a ver, ¿por qué lloré? No, pues esto. Y pones palabras claves y vas descubriendo que probablemente ese día te diste cuenta que no, que sí de plano no te gusta el trabajo donde estás, o que esa pareja con la que estabas, pues sí ya llegó el ciclo y que es momento de moverte, ¿no? O tan sencilla como algo de ti cambió, ¿no? Y que les digo, no somos la misma persona, nunca lo vamos a hacer. Siempre estamos en ese constante movimiento, ¿no? Tenemos un centro, pero vamos cambiando y vamos evolucionando. Entonces, esa es una parte que también te ayuda mucho la astrología, a vivir esos momentos presentes, a estar consciente, ¿no? A mí me dicen, ay, pues que tú checas los tránsitos diario, te checas qué te va a pasar, y les digo, no, tampoco, ¿no? Dejo ese grado de enigma, pero cuando hay algo fuerte, muchas veces digo, ay, estoy así, y ya reviso y digo, ok, ¿no? Y pienso mucho como en palabras claves, como a ver si es transformación, ¿qué tengo que transformar, no? Pues ser grande o pequeño. O si es comunicar qué no estoy diciendo o qué no me estoy diciendo a mí misma. Y es bien pues también bonito. lleva tu proceso, como dices. O sea, no es que tú lo revises o tú se lo explicas a alguien y le vas a decir exactamente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y que creo que eso es de repente lo que estamos buscando las personas en este mundo que gira rápidamente, o más bien que nosotros queremos que gire rápidamente y queremos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Entonces también creo que es algo de soltar el control y comprender que hay un universo, como dices, que es quien nos guía y quien nos determina los tiempos, y nosotros, pues, hacer lo que nos toca. Úrsula, cuéntanos un poquito de los arquetipos. ¿Cuáles son ¿lo estoy diciendo bien? ¿Arquetipos? Sí. Me decías que la luna es una de ellas. Ajá, por ejemplo, podemos hablar de los 3 principales, porque todos los planetas en el sistema solar, o sea, es decir, la astrología funciona al revés de lo que es la ciencia, funciona geocéntricamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo micro que va a afectar ese macro, ¿no? Entonces la Tierra está, digamos, no literalmente en el centro, pero digamos que de ahí es toda la influencia de nuestro sistema solar. Entonces el Sol y los planetas que conforman nuestro sistema solar son arquetipos. Entonces, por ejemplo, el Sol va a representar nuestra esencia divina. Es la parte de tu corazón, quién en verdad eres. La luna va a representar tu parte más emocional, cómo te identificas con tus emociones, cómo las vives,
cómo las expresas, ajá. La parte que también te da un poco de seguridad, ¿no? Porque la luna representa, por ejemplo, el sol va a representar a papá, la conciencia, y la luna va a representar el arquetipo femenino de mamá, la que nutre, la que brinda seguridad, ¿no? Es como estar apapachado por tu mamá, ¿no? Y luego viene el que son los 3 grandes, que ahora van a ver mucho como en redes sociales, que dice, ¿cuáles son tus 3 grandes en astrología? Pues bueno, son Sol, Luna y el ascendente. Y el ascendente, les digo que es como la ropa que nos ponemos para que los demás nos vean. Es como pues parte de nuestra personalidad que mostramos a los demás. Un claro ejemplo es ahora en la pandemia que les decía de estos memes cuando nos poníamos la camisa para trabajar en home office, pero abajo teníamos la pijama, ¿no? Sí. Entonces, digamos que abajo es nuestra personalidad más íntima, pues en pijama en casa, pero pues bueno, me pongo la camisa y me arreglo porque me están viendo los demás, aunque sea en una pantalla. Entonces, esa parte es lo que los demás ven en nosotros y también lo que nosotros elegimos mostrar a los demás, nuestro ascendente. Y depende, pues vamos a tener sol, por ejemplo, yo por ejemplo soy sol Cáncer, luna en Libra y mi ascendente es Leo. Entonces ahí ya se empieza a hacer más complejo, ¿no? Es decir, ya el horóscopo no nada más soy Cáncer, soy Libra y tengo un poquito de Leo. Y esto viene en la carta, ¿verdad? Sí, okay. Todo eso viene en la carta. Y ahí es cuando te vas dando cuenta que esos arquetipos funcionan así, ¿no? El sol es mi esencia, mi luna, pues en Libra es lo que es la parte emocional, mi ascendente es lo que yo muestro. Okay. Por ejemplo, Mercurio, ya de ahí te vas a los planetas, tienen un mito, ¿no? Grecorromano. Y ese mito, por ejemplo, Mercurio, pues era el mensajero de los dioses. Entonces el arquetipo que le damos es que Mercurio va a representar tu comunicación, la parte en la que tú conoces el mundo, aprendes del mundo y la parte en la que transmites todo ese conocimiento o la parte en la que te comunicas, porque Mercurio era el mensajero. Por ejemplo, Marte, pues todos sabemos que Marte es el dios de la guerra. Y pues por eso entonces Marte va a representar en tu carta natal toda la acción, la fuerza para poder realizar las cosas. La parte también de agresividad, eso puede decir, cuando quiero poner un límite, pues requerimos contactar también con eso, requerimos contactar con una parte de enojo positivo, ¿no? Es decir, si yo no puedo tener esa parte de poner un límite, pues me va a pasar en la buena onda, ¿no? Y siendo condaleciente con todo el mundo y diciéndole que sí, pero cuando yo tengo que poner un límite, pues tengo que recurrir a una energía que también es un arquetipo masculino, ¿no? Del guerrero. Luego Venus, por ejemplo, pues es la parte también femenina, artística, bella, de generar vínculos, del amor, ¿no? El símbolo de Venus lo conocemos bien por el amor. Y así cada planeta va teniendo su mito y se ha conformado ese arquetipo y después se le dan esas funciones como psicológicas de lo que va a formar o integrar nuestra personalidad o nuestra persona. ¿Todo eso también viene en la carta? Sí. O sea, es como nos relacionamos tanto con los arquetipos, que es el sol, la luna y el ascendente, y también con todos los planetas. Todos los planetas son arquetipos. Porque todos los planetas son arquetipos también. Ah, ok. Sí, porque el arquetipo, digamos, o sea, por ejemplo, los signos zodiacales también son arquetipos. Porque el arquetipo es un símbolo que condensa toda una historia, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita te decía, Venus, pues tiene toda su historia, todos sus mitos, y eso nosotros socialmente lo hemos ido introyectando por generación de generación. Carl Jung decía eso, ¿no? Cuando yo te digo, a ver, si yo te hablara de la Gran Madre y nosotros escribimos, todos en algún momento vamos a escribir lo mismo o cosas muy similares, porque todos esos han estado, digamos, como en nuestras historias más cercanas o en nuestros relatos más cotidianos, ¿no? O cuando les digo el viejo sabio, pues todos en nuestra cabeza vamos a tener una imagen de un viejo sabio, y ese va a ser, y de viejos sabios pues va a haber muchos arquetipos, ¿no? O sea, podríamos decir, Einstein para mí podría ser un viejo sabio, ¿no? O Aristóteles, o sea, es decir, siempre va a haber diferentes personas o diferentes mitos que encajen en esos simbolismos. Y nosotros sentimos más esencia o más conexión con ciertos arquetipos. Por ejemplo, ahorita que estás diciendo, a mí me resuena mucho el sol, por ejemplo, ¿no? O sea, como que sí hablamos de la luna y todo, pero si tú me hablas del sol, el sol a mí me da vida. O sea, en los peores momentos de mi vida, cuando he estado enferma, cuando estoy triste, o sea, literal, el sol para mí es magia. Salgo y
y lo siento en mi ser, ¿no? Esta parte. Entonces supongo, ya luego me va a salir mi carta, pero supongo que cada uno de nosotros tenemos más conexión con algún arquetipo. Sí. O sea, lo sentimos. Sí, porque aparte el sol puede ser, como el sol va a representar tu acto de conciencia, cuando muchas veces esto que dices pasa mucho cuando yo hago una lectura. Me dicen, ay, a mí siempre me ha encantado, por ejemplo, la luna. Entonces yo te diría, casi puedo decirte que en tu carta natal debes de tener una energía solar muy fuerte. Por eso cuando tú ves ese arquetipo del sol y cuando sales y lo ves y te llena de vida y de energía, estás contactando con justo un registro, una parte de tu memoria donde el sol tuvo mucha importancia, ¿no? Y que ahora te da sentido en muchas cosas. Y justo puede ser eso, que cuando dices, hago un acto de conciencia, pues para ti el sol lo integra, ¿no? La luna hay mucha gente que le gusta porque es como enigmática, ¿no? Y así cada uno. O por ejemplo el arquetipo del ave fénix que decías. Ah, sí. Probablemente gente que también ha vivido muchas transformaciones, el ave fénix se vuelve un símbolo de esas transformaciones. Y así cada uno podemos contactar con ciertos, pues, arquetipos, símbolos, ¿no? No sé, digo, cuando te tatúas algo, te estás tatuando un arquetipo. Justo ahorita estaba pensando en el tatuaje, te lo juro. Ahorita que dijiste la de Fénix, dije, estaría interesantísimo un tatuaje de la de Fénix. Sí, cuando la gente creo que elige un tatuaje, está eligiendo un arquetipo que ha resonado energéticamente para él, ¿no? Porque aparte, pues, tus hijos, el nombre o algo puede ser un arquetipo energético que tú le estás dando ese sentido en tu vida. Engloba mucho conocimiento, ¿no? O mucha historia de todo lo que has vivido en esa frase, en ese símbolo. Oye, Úrsula, pues está padrísimo. La verdad es que me encantó, haciendo un poquito de resumen, es que no nos dejemos llevar por algunos tabús o algunos mitos sobre la astrología, que al menos la técnica que tú tienes es no el arte de la adivinación, sino más bien el arte de podernos dar las herramientas adecuadas para conocernos a nosotros mismos y también el qué hacer con esas herramientas. O sea, y que cada uno de nosotros somos responsables con lo que vamos a hacer con esas herramientas. Sí. O sea, y tenemos que resolverlas en conjunto con otras terapias, finalmente, ¿no? Esto no es la solución a nuestros problemas. Creo que eso es muy importante porque de repente sí hay personas que se acercan a la astrología a resuélveme ahorita, dame la herramienta y además dame la solución. Y además adivíname el futuro, adivíname lo que va a pasar mañana, ¿no? Porque es lo que yo requiero para estar tranquila y en mi paz. Entonces, no es por ahí. Creo que lo que tenemos que aprovechar de este estudio de la astrología, pues estas herramientas que nos pueden dar para que nosotros contemos con más elementos para conocernos a nosotros mismos. ¿Correcto? Correcto. Y ya por último, Úrsula, el tema ya entonces de los horóscopos, de todo lo que nosotros conocemos como horóscopos, esto va alineado con todo lo demás que nos dijiste. O sea, no hay una lectura de horóscopos así solita de que hoy es día de Escorpio y pues te va a pasar esto. No, por ejemplo, ahora muchos, y yo también sigo ciertas páginas en Instagram y en Facebook, y te dicen, no, revisa Sol, ascendente y luna para que tengas como algo más integral. Creo que sí son válidos como dinámicas, muchas veces de entretenimiento, puede haber que encuentres algo ahí interesante, pero sí es importante recalcar que, o desde mi perspectiva, nunca van a darte algo certero, ni algo en lo que debas basar decisiones de tu vida, ¿no? Eso sí, creo que no. No es como algo responsable, ¿no? Lo que sí se podría hacer es que si tú quieres hacer tu lectura de tu carta natal, y muchas veces hay personas que me consultan después, fíjate que me he sentido así, quiero saber qué está pasando. Bueno, sacamos los tránsitos del momento y muchas veces les digo, pues te estás pasando por un periodo de cambios en tu trabajo. Sí, fíjate que se está moviendo eso. Entonces, puedes también tomarlo como herramienta, pero digamos que no va a ser siempre algo 100% seguro ni certero, ¿no? Es decir, te va a orientar en saber qué área de tu vida se te va a mover o por dónde va la cosa, de lo que no tienes un poquito de explicación. ¿Qué son las cartas y qué relación tiene con lo que nos acabas de decir? O sea, porque tú llegas, van contigo a terapia y entonces tú les lees las cartas, la carta natal o carta astral. Ajá. De carta natal, carta natal, sí. Perdón. Y además, ¿puedes tener lectura de cartas o este es otro tema? ¿Del tarot? Ajá, del tarot. Sí, son dos herramientas separadas. Son dos herramientas separadas. Ajá, pero yo las manejo de la misma forma, ¿no? Es decir,
Tampoco el tarot es un tarot que yo diga de adivinación, Ajá. ¿no? Y ese todavía es mucho más complicado porque mucha gente sí es como de, ay, no, dime si esto, y yo no me voy por esa rama adivinatoria. También se utiliza como una rama de autoconocimiento. Pasan varias cosas, ¿no? Si alguien quiere una lectura de tarot, la podemos hacer para complementarla y da más información también o información más específica. Pero puede ser que también en la carta natal, cuando tú ya la tienes, pues esos planetas estaban fijos cuando naciste, pero esos se siguen moviendo, diario se mueven, ¿no? Y cuando se mueven, por ejemplo, pasa algo, ¿no? Ya leí a alguien la carta natal y llega y me dice, oye, Úrsula, fíjate que tengo algunos problemas, me siento extraña, quisiera revisar qué está pasando astrológicamente, como algo mucho más particular. Entonces yo reviso su carta natal y veo los movimientos de los planetas, cómo están afectando su propia carta. Es decir, por ejemplo, el eclipse cayó en Escorpio, pero no a todos nos afectó igual. Porque el eclipse va a caer dentro de tu carta natal, tienes casas que son áreas de tu vida. Entonces, el eclipse, por ejemplo, a mí me pudo haber caído en mi casa 1, que significa mi personalidad, pero a ti te pudo haber caído en la casa 10, que es como tu trabajo. Entonces, si a ti te cayó en la 10, tocaba trabajar cosas de trabajo y a mí cosas de mi personalidad, y así a cada uno pudo haber tenido una configuración diferente. Eso se puede ver después de que ya vimos la carta natal, cuando hay tránsitos fuertes, o hay quien me dice, no, pues quiero ver cómo va a estar el año o este mes, y sí se puede ver tránsitos importantes del mes y que toca trabajar. Ok, no, está increíble. Estoy pensando, a ver, aquí otra pregunta. ¿Cada cuánto recomiendas hacer este tipo de lecturas? O sea, a ver, tú me haces mi carta natal y entonces ya tengo estas herramientas, estos elementos, cómo están mis planetas, y después cada qué tiempo consideras necesario que revisemos el movimiento de los planetas que me corresponden. Yo casi diría que una vez al año, porque hay planetas que se mueven más rápido, ¿no? Pero una vez al año te puede dar un buen panorama de cosas que se van a mover o 2 veces al año, ¿no? Porque hay planetas que se mueven un poquito más lento. Entonces yo te puedo dar como en este año toca trabajar esto, este semestre toca trabajar estas áreas de tu vida y por ahí va, ¿no? No tan seguido porque pues no es tan rápido, ¿no? Muchas cosas no se mueven tan rápido. O cuando tú sientas que cuando es este sentimiento, estoy perdido, no sé a dónde voy, las cosas están moviendo muy lento, muy rápido, o no encajo, ahí es un buen momento para revisar qué está pasando. Y puede ser hasta en algún tema, ¿no? Tengo este problema de pareja, porque o en familia, o en mi trabajo, también. Cuando algo no te está encajando, ahí puede ser un buen momento de revisarlo. Cuando nada nos está encajando también. Sentamos que nada, también ahí buscamos a Úrsula, ¿no? Sí, y ya buscamos a ver qué podemos hacer. Sí, yo no le recomiendo tan seguido porque, sí, no creo que deba haber una dependencia de esto. Tenemos que vivir la vida, ¿no? Y la vida va a seguir pasando. Pero sí una orientación de vez en cuando es importante. Por ejemplo, hay gente que me ha consultado porque va a presentar un examen profesional y le dan varias fechas y me dicen, oye, ¿en qué fecha? Y eso es como padre para saber si es una buena fecha para que lo haga, si emocionalmente va a estar bien para hacerlo. Claro, ese ejemplo es buenísimo. O cuando alguien va a abrir un negocio, ¿no? Me dicen, oye, Úrsula, quiero abrir un negocio, voy a emprender. Pues revisamos sus tránsitos para ver cómo está y ver si es un momento para hacerlo. Tampoco es, digo, desde el punto es como si tienes esto, o sobre todo no es una pregunta de sí o no. Claro. Sino te podemos dar como el panorama, esto está aquí, y tú ya eliges, ¿no? ¿Sabes qué, Úrsula? Creo que coincidimos en el momento perfecto y quisiera, si me lo permites, platicarle un poquito a lo que nos estén escuchando. Claro. La verdad es que contacté a Úrsula la semana pasada, yo no tenía el gusto de conocerla, me la recomendaron mucho y de repente fue que la contacto, me contesta rapidísimo y entonces pusémonos aquí unos días después. Pero me encanta lo que dices porque realmente muchas personas me han dicho de repente de que no creen en la astrología o le hacen el feo a la astrología porque creen que es algo de la adivinación o porque simplemente ya lo hemos como llenado de telarañas, ¿no? De lo que es falsa información, de lo que son mitos. Y entonces me encanta que tú nos estés diciendo, no está en contra de una terapia, no voy a sustituir una terapia, no voy a decirte el futuro, no te voy a decir exactamente lo que tienes que decidir, sino simplemente te voy a ayudar a que te conozcas dentro del universo, ¿no? Entonces está muy, muy bonito, Úrsula. Yo te agradezco muchísimo el que hayas venido.
Ojalá que esto te dé también a ti mucha luz para que te animes a hablarnos más seguido y utilices los canales para hablarnos de todo lo que tienes que decirnos. Y no sé si quieras decir alguna otra cosa, Úrsula. No, pues a todos muchas gracias por escucharnos y que sí, justo conocernos siempre va a ser la mejor herramienta y que siempre llevemos esa consigna a donde vayamos, ¿no? A la terapia, con otras personas. Siempre las respuestas están en nosotros y eso da mucha seguridad y mucha claridad. Gracias. De Gracias por la nada, invitación. gracias. Oye, Úrsula, tienes, o sea, das todos tus servicios, vamos a dejar tu página, vamos a dejar tus redes, tu teléfono, tu contacto y estás dando ahorita servicios de la lectura de la carta, ¿de qué estás dando? Ahorita doy servicios de lectura de la carta natal, también reviso tránsitos y también hago lectura del tarot. Esos son los principales que tengo ahorita. En la página de Zenith Yoga y Astrología, cada luna nueva y cada luna llena, y si hay eclipse, porque ahorita estamos en temporada de eclipses, hago una tirada de tarot dinámico. Es decir, tú eliges tu cartita y te va a llegar un mensaje de lo que hay que trabajar en el eclipse o en esa luna llena o en esa luna nueva. Ahorita eso es como algo interactivo, gratis totalmente, y próximamente voy a hacer también lecturas de tarot en vivo en Facebook Live, por si quieren participar, tienen alguna duda, pues ahí va a estar. ¿Tienes algunos tips que nos des en cuanto al eclipse ahorita? Que la verdad es que mucha gente tiene dudas de eso. Pues fue un momento de pura transformación, entonces hay que soltar. Y fluir. Perfecto. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Úrsula, por acompañarnos. Muchas gracias a todos que nos siguen escuchando. No dejen de seguirnos y de seguir todas nuestras redes sociales. Entonces, nos vemos. Muchas gracias. Gracias.